amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. A veces, queridos patriotas, nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa. ¿Por qué todo el mundo político de nuestro país, en el Congreso, el comunismo, el Frente Amplio y ahora en esta institución casi viciada que es la Convención Constituyente, tienen prácticamente una sola prioridad? Y la prioridad es la libertad de los presos, que ellos llaman presos políticos, de los ataques subversivos del 18 de octubre del 2019. ¿Qué hay detrás de esto? Es una situación que, en lo personal, yo nunca había observado en la historia de nuestro país, que todos los poderes del Estado, que no sean el gobierno directamente, porque el gobierno está allí como esperando hoy lo que me digan hago, estén de esta forma apoyando la liberación de delincuentes subversivos sin ningún escrúpulo, es decir, sin ninguna vergüenza están exigiéndole. Se están exigiendo ellos mismos prácticamente: debemos liberar a los presos políticos en este país. Concepto que es absolutamente falso, porque en Chile no hay presos políticos. Los presos que están allí sabemos que son tipos de corte subversivo, anarquista absoluto. Y en muchas oportunidades he repetido que el mismo José Miguel Vivanco, que es uno de los gurús de los organismos internacionales en cuanto a derechos humanos, ha señalado que en Chile no hay presos políticos. Sin embargo, la Convención Constituyente en su primera sesión dijo que lo primero que ellos exigían para empezar a trabajar, comillas, a trabajar, era la liberación inmediata de los presos políticos, que ellos van a presionar directamente para que se creen las condiciones finalmente para que se liberen a lo que ellos llaman los presos políticos y que nosotros simplemente reconocemos como subversivos. Ahora se sumó el infaltable senador Navarro, que ya le queda poco de senador porque terminando este periodo ya no puede volver a ser electo senador por la nueva ley que hay. Y en esta oportunidad el senador del PRO señaló: el Senado debe aprobar ahora la ley del indulto, con esta prontitud. Yo nunca he escuchado que se le dé este tipo de urgencia a leyes que vayan, por ejemplo, encaminadas a combatir la delincuencia, a combatir los actos subversivos que se realizan en la Araucanía, a combatir el problema que hay en nuestro país de la inmigración descontrolada, a combatir diferentes males que aquejan a nuestra sociedad. Jamás. Pero sin embargo, acá debe haber algo muy potente detrás, que tal vez nosotros ignoramos, pero lo que todos nosotros sacamos por conclusión es que estos fueron los soldados que permitieron finalmente que en nuestro país se creara este clima de inestabilidad absoluta después del alzamiento armado que buscaba el derrocamiento del presidente Sebastián Piñera, de la figura presidencial y en el fondo la caída de la democracia. Entonces deben haber cosas muy profundas. Lo más probable es que esta gente sepa y que esté amenazando con finalmente hablar, ¿no es así? Finalmente, lo que está pidiendo ahora el senador Navarro del PRO es que el Senado, de forma inmediata, ahora ya, apruebe la ley del indulto. Es decir, quieren verlos fuera a todos estos subversivos rápidamente, lo más probable, antes que lleguen las fiestas patrias. El senador aseguró que la iniciativa es un llamado de justicia frente a montajes, pruebas falsas, detenciones arbitrarias y prisiones preventivas que llevan más de un año. El proyecto fue ingresado el 9 de diciembre del 2019, casi 2 meses después de los ataques subversivos del 2019. Yo digo con esta misma prontitud: ¿por qué todo el mundo político, que en este caso está compuesto por el Congreso, por los senadores y los diputados de corte comunista, del Frente Amplio y ahora de la Convención Constituyente, sin mencionar a organismos de tipo de corte de derechos humanos, por qué en lugar de luchar, por ejemplo, por la liberación de estos subversivos, no han
no le han dado urgencia y no han creado un proyecto de ley que vaya en reparación de las víctimas verdaderas de los actos subversivos del 18 de octubre del 2019. Por ejemplo, las personas que perdieron sus locales, las personas que perdieron sus pequeñas fuentes de trabajo, las personas que después de años de trabajo perdieron un emprendimiento, las personas que vieron afectadas sus viviendas, como los vecinos que siempre repito de las Torres de San Borja. ¿Por qué no crean una ley de ese tipo? ¿Por qué no les importa? Porque a ellos les importa tener fuera a los subversivos, para que les sigan siendo leales, obviamente. Tras la instalación de la Convención Constitucional, donde uno de los temas que marcó la jornada fueron los llamados a liberar a las y a los presos del que ellos llaman el estallido social. Ahora el senador del Partido Progresista, PRO, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, para que los que no lo sepan, ahora lo conozcan, el que hemos llamado muchas oportunidades el Pío Jomán, el admirador de Maduro y del régimen dictatorial que está prosperando en Venezuela y que ha generado el éxodo masivo de más de 6 millones de venezolanos que han perdido todos sus derechos humanos allí. Ese mismo senador Alejandro Navarro, que tiene muchas fotos con Maduro, en nuestro país es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Qué más podemos esperar? Entonces ahora pidió acelerar rápidamente la discusión de proyectos de indulto general para todos los subversivos. El congresista, que es autor del proyecto ingresado en diciembre del 2020, que concede un indulto general por razones humanitarias. Es decir, a estos subversivos, a estos anarquistas, a estos delincuentes, a estas personas que sin ningún miramiento quemaron fábricas, atacaron a los carabineros con bombas Molotov, se alzaron de forma armada en nuestro país buscando el derrocamiento de la democracia, a ellos les quieren aplicar razones humanitarias, como si ellos hubieran tenido alguna contemplación humanitaria cuando llegaban, por ejemplo, a pequeños restaurantes, a pequeños cafés, a pequeños negocios, a pequeños emprendimientos y simplemente derribaban las cortinas, los quemaban, los saqueaban, etcétera. Ellos no tuvieron ningún miramiento humanitario, pero ahora el senador Alejandro Navarro está pidiendo que con ellos se tenga miramientos humanitarios. Y con la gente de Punta Peuco, con los ancianos que allí están muriendo, ¿han tenido algún miramiento humanitario? Jamás. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, por ejemplo, estos lamentables, estos penosos políticos de izquierda sí se mueven por la gente que finalmente les permitieron a ellos generar las condiciones para este plebiscito, etcétera. Pero los senadores, los diputados, los políticos de derecha jamás se han movido seriamente por la liberación de los presos, por ejemplo, de Punta Peuco, ni por que se entregue finalmente un indulto, más aún cuando ellos son realmente merecedores de razones humanitarias, porque la mayoría están bien viejos ya, pero no lo hacen. El parlamentario, como les digo, que es autor del proyecto ingresado en diciembre del 2020, que concede un indulto general por razones humanitarias a las personas que se encuentran imputadas por delitos cometidos en el contexto de las protestas de finales del 2019, señaló que debe ser una prioridad. Esa es la prioridad para este tipo, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La prioridad debe ser responder a la ciudadanía acelerando su aprobación. Entonces acá, nuevamente, esta gente se hace dueño del concepto de ciudadanía, se hacen dueños del concepto del pueblo de Chile, porque, o sea, yo le hago una pregunta a ustedes, queridos patriotas, ¿cuántos de ustedes están por que se liberen a estos delincuentes? Yo creo que el porcentaje va a ser cero. De hecho, vamos a hacer una encuesta en el transcurso del día en el canal preguntando esto. Mientras ello ocurra, el funcionamiento de la constituyente va a verse alterado, dice Navarro. Bueno, que se altere, que no funcionen, que no se constituyan, porque como la mayoría son unas personas que nunca han hecho nada, bueno, que no hagan nada. Que sigamos con la constitución que nos rige hasta ahora. Sería lo mejor. Que se demoren más tiempo, que pongan dificultades. Porque de esa forma, las instituciones permanentes de nuestro país van a tener que hacer algo. Así que
el senador del PRO recordó que el proyecto de indulto general que ellos ingresaron, así lo dice como orgulloso, ¿no es así? El 9 de diciembre del 2019, y luego de un trabajo sobre el anteproyecto de amnistía que le presentamos a los familiares, ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, que preside él. Es decir, él lo que está diciendo es que ese proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos que él mismo preside. Es decir, fue aprobado por Navarrito, por el Piojo Man, por el admirador de Maduro. Posteriormente dice que existen elementos de sobra para apoyar esta iniciativa y así poder dar una salida política a los procesos judiciales injustos. Yo creo que al revés, mi mirada es totalmente al revés. Yo pienso que existen elementos de sobra para apoyar que permanezcan encarcelados porque fueron los gestores de actos subversivos que representaron un peligro enorme para para la sociedad de nuestro país. Y finalmente, este patético senador admirador de Maduro, y que solamente en Chile un admirador de Maduro, una persona que se ha sacado fotos con Maduro, una persona que defiende a los terroristas, puede presidir una comisión de derechos humanos del Senado. Bueno, acá en Chile pasa esto, y Navarro hizo un llamado al gobierno para darle urgencia legislativa al proyecto del indulto. Basta de negar la sal y el agua, dice este ridículo, a los presos de la revuelta. Basta de mirar para el lado y caer en tecnicismo porque son razones humanitarias las que motivan el indulto general. No, no son razones humanitarias. Lo que una de las teorías que puede haber detrás de esto es que como ahora se está constituyendo la constitución, la convención constituyente, es que esta gente quiere que estos subversivos estén finalmente en la calle para que sean los que finalmente puedan presionar para que todos los articulados que ellos propongan sean aceptados, para en el fondo seguir dirigiendo por el lado de la fuerza los designios y los destinos políticos de nuestro país. Ahora, después dicen, presidente Piñera, hágase parte de la discusión y otorgue suma urgencia, sentenció Navarro. Si el presidente Piñera no está presente en ninguna discusión, el presidente Piñera es un presidente absolutamente ausente. El presidente Piñera en estos momentos es un presidente que está calentando el sillón presidencial y que no es merecedor en absoluto de esa piocha gloriosa de O'Higgins. No merece ser presidente de nuestro país, definitivamente. Haye Propiedades. Invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Miami. Haye Propiedades. Amor por la patria. JK Juan Carlos Gómez Escobar.